Seguimos festejando a los papás. Ayer espero que se le hayan pasado muy muy bien. Y hoy vamos a hacer honor a quien honor merece. Hablando de los papás solteros. ¿Cuál es el reto? ¿Cómo viven? Vamos a hablar de tú a tú. Es momento de hablarnos de tú a tú. Vive esta experiencia de aprendizaje que te llevará a resolver los problemas que te preocupan y te ocupan. De tú a tú. De tú a tú. Asesoría para la vida diaria. Con Patti López. Muy buen lunes, empezando la semana y qué gusto porque seguimos festejando a los papás en casa, a los que están en el cielo, donde quiera que estén, pues que sigan recibiendo muchos abrazos, besos. Y hoy vamos a tener un tema de los papás solteros, el reto que tienen hoy en día, en la actualidad. ¿Sabes que hay alrededor de 800,000 papás solteros en México, donde pues más de la mitad son por viudez, pero también son por divorcio o abandono de parte de la mujer? Son otros retos que tienen que ir enfrentando. Imagínate un papá de niña, cómo le va explicando todo, un papá con 3 hijos. Bueno, de eso y más vamos aquí a hablar de tú a tú. Yo soy Patti López Ramos y te doy la más cordial bienvenida con todo mi equipo que me acompaña para que empecemos una semana hablando de tú a tú maravillosa. Pris en los teléfonos, Norberto Rodríguez en controles, Claudia Arias. Y el día de hoy yo tengo un papá aquí. Bueno, que no es papá soltero, pero sabe de lo que es ser papá. Y él viene de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Bienvenido, Enrique López Fernández, doctor. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Te agradezco mucho la invitación. Pues qué gusto tenerte aquí. Y a mí me gusta que este tema lo vayamos tocando, que lo toque un papá, ¿no? Porque lo estamos platicando en pasillos. Ya sabes que nosotros, para hablar de los temas, nos falta tiempo. Entonces, en el pasillo contamos, sí, se está dando cada vez más. Y por circunstancias distintas a las de antes, ¿no? Que lo comentábamos, que antes prácticamente el 90 y tantos % era por viudez. Sí. Y ahora ya hay otras razones que el hombre decide hacerse cargo de sus hijos o se ve en las circunstancias que lo tiene que hacer. Exactamente. Pero bueno, muchas felicidades por ser papá. Muchas gracias. ¿Qué tal te la pasaste ayer? Bien, muy bien, muy festejado. Ay, en la mañana las mañanitas con mi hijo, mi esposa, desayunar con él y luego por la tarde pues irnos a festejar, comer juntos. Bien. Y bueno, pues qué bueno que te están consintiendo. Me están dando regalitos. Un regalo, tú que me estás escuchando, para que nos marques, ya sea los teléfonos en cabina 3122-1190, 3647-1883 o mándanos un WhatsApp al 3310-190712. Y un libro que nos abre en la conciencia es de Julieta Lujambio. Papá, ¿por qué no estás aquí? Pero aquí nuestro tema de hoy es el que sí está, ¿verdad? Sí está. Pero bueno, comunícate con nosotros, participa, cuéntanos tu experiencia como papá, soltero o casado. Dinos cómo te la pasaste ayer y cuáles crees tú que sean los retos de un papá soltero hoy en día. Entonces, comunícate que tengo regalo para ti. Bueno, a ver, entonces, vamos empezando. Primero, el ser papá. Uh-huh. El ser papá yo sí creo que, mamá también, ¿no? Pero es el Día del Padre y vamos a enfocarnos al padre. Al papá. Es algo sensacional, ¿no? Sí, la verdad es que cuando uno, como dices, me centro en el papá, no porque la mamá no importe, es mucho más importante que nosotros realmente en el papel de los hijos. Pero bueno, cuando uno como papá es papá, ¿no? Tu vida cambia radicalmente, ¿no? Cambia radicalmente económicamente, emocionalmente, psicológicamente cambia, ¿no? Porque ahora tu vida empieza a centrarse en esta nueva vida, ¿no? Sí. Y en esta nueva forma de mirar y en este nuevo rol. Sí, nuevo rol, claro. Uno como soltero o luego como esposo, pues son diferentes
roles los que va uno manejando. No depende alguien totalmente de ti. Y cuando eres papá, pues sí. Ahora sí dependen de ti. Yo creo que un punto muy importante que tenemos, me parece que es importante iniciarlo, es que el ser humano, a diferencia de todos los otros seres vivos, en este caso de todos los animales, es el que nace más débil. Aunque tiene la potencialidad de llegar a ser lo más grande en el universo, por otro lado, es muy débil al nacer. Yo a veces les pongo el ejemplo a mis alumnos de ¿qué sucede si ponemos una cucarachita recién nacida y un bebé recién nacido? Y los dejamos ahí solos. Y la cucarachita sale de su huevo, ¿y qué es lo que va a hacer? Automáticamente va a hacer lo que le corresponde hacer. Sí. Pero es muy poco lo que va a hacer. En cambio, el bebé, si lo dejamos solo, no pasarán ni unos días cuando el bebé va a morir. Claro. Porque requiere de nosotros, requiere de otros adultos. Pero a su vez también es el que más cosas puede llegar a ser como un ser viviente. Así es. ¿Sí? Y entonces ahí entra el papel de los adultos, ¿sí? O de las generaciones mayores con las generaciones más pequeñas. Y particularmente de la familia, del papá y de la mamá. En este caso del papá, ¿no? Sí. Como dicen por ahí, la madre lleva al hijo en el vientre, pero el papá, desde que sabe que está embarazada su esposa, lleva al hijo en el corazón. Entonces, desde ahí es muy importante que el papá se empiece a preparar para todo ese proyecto, ¿sí?, educativo con su hijo. Claro, pero además, qué difícil, porque bueno, las mamás empezamos a sentir las náuseas, sabemos que está ahí en nuestro vientre, y el papá, pues, a medida que se va involucrando con el embarazo, la esposa, pues va como acrecentando ese, primero diría idea, y después cariño, ¿no? Sí, Después amor, o sea, no es tan... Desde que se sabe que la pareja, que la esposa está embarazada, desde ahí se empiezan a dar esos cambios, ¿no?, emocionales. Es más, hay quien afirma que también hasta se dan cambios hormonales en el hombre, ¿no? Sí. Por el tema de la transmisión hasta de hormonas por los besos con la esposa, etcétera. Hay cambios hormonales también en él. No soy médico, no estoy seguro, pero sí, hay quien lo afirma, ¿no? También, las simbiosis que tienen con la esposa, sí. Empiezan a tener los mismos achaques. Un punto muy importante, el niño, ¿sí?, el pequeño en el vientre de la madre escucha, ¿sí?, sobre todo cuando ya va sobre todo a mediados del embarazo. Sí. El niño ya tiene su oído desarrollado y obviamente escucha principalmente la voz de la madre, pero también escucha el intercambio de voces entre con quién se comunica la madre, y la idea es que principalmente se comunique con el padre. Entonces hay un punto importante, es que el padre le hable, ¿sí?, a la madre adecuadamente, y además se dirija al bebé y el bebé lo escucha, ¿no? Claro. Entonces desde ahí empieza todo ese proyecto de desarrollo, ¿no? Y la conexión que se va dando, y también hay estudios que cuando oyen en la voz del papá, el bebé ya cuando nace reacciona de una forma diferente. Sí. Ay, nos tenemos que ir a un corte. Claro. Comunícate con nosotros para que te lleves este regalo para ti. 3122-1190, 3647-1883. También nos puedes mandar un WhatsApp al 3310-190712. Estamos en vivo, así es que hablemos de tú a tú. Vamos y venimos. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de regreso. Le estaba platicando Enrique López, el doctor de la Universidad Panamericana, de la Escuela de Pedagogía, que me encanta estar de tú a tú contigo. Por si, es que entró el aire, entramos al aire un poquito antes, pero de eso estábamos aquí charlando. Y bueno, tengo un regalo para ti, el libro de Julieta Lujambio. Papá, ¿por qué no estás aquí? Es una guía para sanar las heridas de un padre ausente, pero justo hoy estamos platicando de todo lo contrario, un padre sumamente presente que por alguna circunstancia termina haciéndose cargo de sus hijos en su totalidad. O sea, esto hemos escuchado mucho y se les da mucho reconocimiento a las madres solteras. Bueno, también son 5 millones, aquí estamos hablando de 800,000. Sin embargo, es un papel arduo. Formar un hijo es mucha responsabilidad. Entonces, pues yo les
Sigo mandando besos y abrazos a todos los papás, pero el día de hoy en especial a los papás solteros. Entonces participa por el libro para que tú te lo puedas llevar. Antes de seguir con el tema, quiero leerles lo que nos pone Miguel Ángel Rodríguez. Buenas tardes, Pati, invitado y equipo de Tú a Tú. Felicidades a aquellos que por las circunstancias que fuere lleven doble rol familiar. Así es, ¿verdad? O sea, porque puede haber distintas circunstancias y no podemos ni imaginarnos que nos pueda llegar. ¿Qué te parece? Sí. Vamos abordando el por qué se convierte un papá en papá soltero. Mira, obviamente hay distintas realidades, ¿no? Por ejemplo, comentábamos ahora en que estábamos antes de entrar al aire, una, por ejemplo, puede ser, ¿no?, que por complicaciones del embarazo y complicaciones en el parto, la madre fallece. Sí. Entonces estamos hablando que es un padre soltero o un padre que se queda viudo con un bebé o con a lo mejor ya algunos hijos más grandes y con un bebé recién nacido. Y entonces sus circunstancias, los requerimientos y las responsabilidades que va a tener un papá con un bebé recién nacido van a ser distintas a quien se queda con uno de 3 años o de 6 años o pubertad o adolescencia. Pero fíjate qué terrible, o sea, el primer caso o escenario que estamos viendo, ¿no? O sea, el papá se pone... O sea, está en una situación donde pierde a su pareja y tiene tiene a su bebé. Entonces, está viviendo un duelo y está viviendo la emoción del hijo. Y la responsabilidad, en el escenario que tú le pusiste, que quizás hacerse cargo de 2 hijitos más o un hijito más. Sí, nadie lo sabe. Uno es por viudez y también lo que decíamos fuera del aire, depende qué edad, ¿no? O sea, qué edad Cada edad de los hijos nos va a requerir un proyecto educativo distinto, ¿sí? Unas herramientas, unas competencias distintas, ¿no? Sí. Y va a implicar que el papá... Me regreso un poquito. Sí. Tenemos claro que en una familia, tanto el rol del papá como de la mamá son esenciales. Claro. La mamá le va a transmitir a los hijos unas herramientas muy particulares. El papá le va a transmitir otras. Y entonces, ahora que estamos hablando del papá soltero, ¿qué implica eso? Que si ya la mamá no va a estar por X circunstancia, hablamos por viudez o por separación, ¿qué implica? Que hay que reconocerlo, que lo que la madre le debería de dar a los hijos o transmitirle a los hijos, ya no lo va a poder hacer. A lo mejor ya no lo va a poder hacer nunca porque la mamá murió. O ya no lo va a poder hacer constantemente porque a lo mejor la mamá solo los va a ver de vez en cuando a los hijos. O porque definitivamente ya no los va a ver porque se alejó totalmente. Y entonces esos elementos o esas tareas que la madre tenía, el padre en parte va a tener que suplirlos. No puede suplirlos totalmente. Claro. Hay que reconocerlo. No puede suplirlos totalmente, pero tendrá que esforzarse y hacer un trabajo doble, en parte, para cubrir esa ausencia de la madre. Así es, o sea, es desarrollar nuevas habilidades. O sea, todos tenemos nuestra parte femenina y masculina. Sí. Pero cuando tenemos cierto género, ya sea en este caso que estamos hablando de papás solteros, ¿no? O sea, su masculinidad, pues hay que aflorar la parte de su feminidad para poder contrarrestar, ¿no? Y sí lo hacen, Yo he visto que tienden a ser más cariñosos, más atentos, empiezan como a desarrollar, multiplicar sus habilidades en la crianza. Sí, que pueden caer a veces en exceso en el sentido de ser sobreprotectores, pero ahí la clave es encontrar un punto medio en el que él poco a poco vaya cubriendo las necesidades de los hijos, ¿sí?, en las diferentes etapas. Por ejemplo, vamos pensando en un niño pequeño, recién nacido, que ha quedado solo con el papá. Bueno, pues el papá tendrá que cubrir la necesidad de ¿qué? De alimentación de entrada, ¿no? Entonces, tener el tema de quién le apoye para la alimentación del bebé, ¿sí? O quien lo cuide, quien lo cambie, o él mismo, ¿sí? Tomar ese papel. Así es. De alimentar al bebé, de cambiarlo, de bañarlo, etcétera, que son aspectos básicos de desarrollo inicial. ¿Sí? Y fíjate cómo se mueve de distinta forma, ¿no? Generalmente, y valga un poquito hacer la comparación, aunque estamos hablando de papás solteros, a veces es inevitable entrar a mamás solteras. Pero muchas veces la mamá soltera sabe que durante el embarazo
y lo decide así o las circunstancias se presentan así, que va a ser mamá soltera, ¿no? O sea, porque Sí, lo la va mamá preparando. puede- exactamente. Puede decir, no me quiero casar, o la otra persona no se quiere casar, no No quieren. quiero casar. Pero Y he decidido tener el bebé, que ojalá que así todas las mujeres lo hicieran. He decidido tener el bebé, pero voy a estar sola. sí. ¿No? Y en el papá soltero le llega así de Exactamente. de trancazo, No- le llega no está- después de un él- duelo. Exactamente, no es que lo decida, sino puede ser después de un duelo por el fallecimiento, Después de o un también duelo de por un una divorcio, separación. por separación, exactamente. Y no es que él lo vaya a decidir. O por un lo vaya abandono, decidiendo, un abandono. porque también las estadísticas ya se están levantando en cuanto a papás que son padres solteros porque son abandonados por sus mujeres. Ujú. O sea, por separación y las de la viudez, que es la que va ganando. Pero sí es muy diferente cuando de un hombre, porque no tiene como esos meses de irse haciendo la idea, Prepararse, ajá. sino aquí es, Ya. o sea, Sí. se murió la esposa, nos vamos a separar y yo peleo a los hijos, o entramos en cuestiones legales. Por que ejemplo, dan la ese patria desgaste potestad. legal Sí. de yo quiero la patria potestad, tú la quieres, y vamos pensando que es el papá quien la gana. Bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Qué Ahora, sigue? ¿qué hago? Bueno, y no decimos que son todos los casos, porque hay casos muy particulares que deciden quedarse con los hijos Sí, en de buenos mutuo acuerdo, términos en y no buenos hay términos, pleito, ¿no? pero Ojalá que así fueran claro, todos, ¿no? pero estamos hablando que en todo se da un duelo de una separación por muerte, por separación, por abandono. Es Y diferente. además otra cosa que hay que tomar en cuenta, el duelo es del padre, pero también es de los hijos. Así Y es. entonces el padre también tendrá que vivir su duelo, pero también apoyar y acompañar el duelo de los hijos. Así es, ¿Sí? fíjate, De la aquí nos pérdida están de la madre. sugiriendo algo. Dice, hola, buenas tardes, Pati. Participo por el libro. Y mira, Pati, deberías acercar un club de solteros, solo para convivir solamente. ¿Cómo ves? Soy Katia. Habemos mujeres solteras. Me encantó, ¿no? Pues aquí ya está viendo. Muchas gracias por estar aquí hablando de tú a tú, Katia. Y por supuesto que participas por el libro. También participa Olga Alicia Prado, así es que sigan comunicándose para que te lo puedas llevar. Entonces, bueno, partimos de que el papá soltero sí viene después de un duelo, Ujú. ¿no? Que dice, bueno, Sí, ahora sí, te sí. toca, y ya hablamos también de que empieza a desarrollar otras habilidades, ya no nada más de ser proveedores. Ujú. Ya de ser tiene que seguir siendo Sí, sí, proveedor, claro. pero ahora tiene que, por ejemplo, como la naturaleza así no lo ha hecho, en parte la madre aporta muchos aspectos, por ejemplo, más afectivos, ¿sí? Más de relación afectiva con el medio. Claro. El papá es más, como decimos, más proveedor, y es más de reglas, es más de normas, ¿sí? Y entonces tiene que empezar el padre a cubrir esos dos. Claro. Y es un reto, porque normalmente a nosotros como hombres y culturalmente al hombre se le dice, tú no lloras, tú no expresas sentimientos, tú tal. Y ahora debe de aprender a expresar eso y ayudar a los hijos, que a veces nos falla, ¿sí? Debe de ayudar a los hijos a expresar toda esa parte afectiva. Entrar en el diálogo. ¿En Entrar en cuántas el diálogo, por familias ejemplo? las mamás somos las mediadoras, ¿no? De, Ujú. oye, tu papá lo que quiso decir es esto, o las que estamos ahí como informándonos qué está pasando en casa, y vamos y le decimos al papá lo que pasa. Oye, mira, está pasando esto, y ahora ya no va a haber eso. Y entonces, un punto muy importante es que el papá debe empezar a crear, que ahí entro en detalle, debe de empezar a crear nuevos, vamos a llamarle caminos de diálogo, Así o nuevas es. líneas de diálogo. Y obviamente también será distinto el diálogo que tendrá con hijos varones y con hijas. Claro. ¿Sí? Es muy distinto el proyecto y el proceso educativo de una niña a un niño, ¿no? Por supuesto. Y temas luego mucho más íntimos de las niñas, ¿no? Sí, sí, sí. Desde su periodo menstrual, desde Claro. cuestiones que Por ejemplo, ahí realmente- yo sí daría un consejo. Me parece que, no me gusta mucho el consejo, pero me parece que sería válido también que el papá pueda también pedir ayuda. Sí, ¿En claro. qué sentido? El papá puede ser que siga teniendo a su mamá, o pueda tener hermanas, o pueda tener tías de los hijos, de las hijas, que puedan apoyarlo en esa parte. Es decir, no tiene por qué él poner en sus hombros toda esa responsabilidad. Puede pedir ayuda, es válido pedir ayuda, ¿no? Claro, y es donde se hacen las redes de apoyo. Ya nos tenemos que ir al corte, ya vamos a la mitad del programa. ¿Cómo? Estamos aquí
hablando de tú a tú sobre papás solteros. Vamos a un corte y regresamos de volada. Quédate aquí en Radio Mujer. De tú a tú, un programa para resolverte la vida. Estamos en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de regreso, estamos a la mitad del programa hablando de tú a tú. Yo soy Pati López Ramos y estoy fascinada con el doctor Enrique López Fernández. Él viene de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Y bueno, algo que es importante, Enrique, papá soltero, ¿no? ¿Cómo lo estamos ahorita visualizando? Porque puede ser un papá divorciado que no viva con sus hijos. Entonces ahorita lo que nosotros estamos tocando el tema es un papá que se esté haciendo cargo de sus hijos, de ¿verdad? sus hijos, exactamente. Perfecto. Acá también nos felicitan por el programa, participan por el libro. Rocío Sánchez, sí, nos dice, excelente tema. Muchas gracias, Rocío. Y tengo aquí también, por este lado, a Martín Rodríguez, nos comparte que él es papá divorciado con 5 hijos y lo festejaron de maravilla, muy a gusto y la pasó muy muy bien. Pues muchas gracias por compartir, Martín Rodríguez. Sí, porque cuando hablamos en esta parte, ¿no?, de papá soltero, hablamos de las diferentes edades que se dan. Cuando te toca a ti, hazte cargo de los hijos. Claro, y el papá podrá y tendrá que hacerse cargo de los hijos dependiendo de la edad en la que estén. Vamos pensando, un papá que tenga, vamos a irnos en lo individual, pensando que es papá de un hijo, ¿no? Pero podrá cada uno tomar, si tiene varios, pues la idea de todas las etapas, ¿no? Pero como ya decíamos, un papá que queda viudo o queda a cargo de su hijo recién nacido. Como decíamos, bueno, pues le implicará pues la actividad y las acciones básicas de crecimiento y desarrollo de su hijo, que implican la alimentación, los cuidados, la limpieza, etcétera. Pero será distinto, por ejemplo, a un papá que quede solo, que quede a cargo de su hijo, de una niña o de un niño de 3 años, por ejemplo. Así es. En donde le está dando las herramientas básicas, ¿sí?, de diferentes valores, por ejemplo, el orden, ¿sí?, la disciplina. Es cuando el niño va a entrar al preescolar, cuando va a empezar a socializar, y entonces será distinto a lo que hacía de recién nacido. ¿Qué le implicará, por ejemplo, de manera muy general, qué le implicará a un papá que tenga un hijo de más o menos 3 años? Le implicará decidir el preescolar, a dónde lo va a llevar. ¿Sí? Le implicará irlo ayudando a socializar, le implicará darle las herramientas socioafectivas para que el niño pueda soltarse de su casa para ir al preescolar, que a veces para los niños es un cambio fuerte, ¿no? A veces hay niños que entran solo caminando, le dicen adiós al papá, sí, y la mamá, y son los que se quedan llorando, ¿no? Pero a veces al revés, es el niño pequeño que no quiere soltarse de los brazos, en este caso del papá, ¿sí?, y se aferra a él. Entonces, como él debe de también tener las herramientas y tener la suficiente destreza para llevar al hijo, para que el hijo pueda soltarse de él y empiece a socializar, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Luego nos brincamos, por ejemplo, a un niño de 6 años. Ahí es distinto, ahí empieza de nuevo ya a socializar más, pero ahora ya hablamos de reglas, porque es muy distinto en el preescolar, en donde van de alguna manera a jugar, a tener más actividad lúdica. Y en la primaria implica reglas, orden, tareas, etcétera. Y cómo el papá va a requerir también irlo llevando a aspectos de socialización, pero también aspectos de aceptación de reglas, claro, aceptación de normas sociales, ¿no? Y entonces el padre tendrá que llevarlo también poco a poco. Y eso lo va a hacer, algo muy importante, sobre todo de los 3 años en adelante, el ejemplo. Así. Entonces, fíjate que ahorita me hiciste recordar, Enrique, cuando mis hijos estaban en la primaria, los tantos desayunos que tienes que ir como mamá, que porque viene el festival de no sé qué, que vamos a hacer. Y me dijiste, con mis 2 hijos pasaba que había un papá soltero. Y me encantaba porque iban a los desayunos con las mamás.
¿no? O sea, iban, tenían el tiempo, la esposa, bueno, podían, porque además como papá no es tan fácil que te salgas de tu oficina para estar ir en el trabajo, etcétera, trabajo. tienes otras. Claro, pero ellos estaban y actividades. participaban, y uno de ellos era vocal de grupo también, o sea, estaba dentro de la organización. Entonces dices, ahí está el compromiso, ¿no? De cómo entran en ese rol que al principio como señoras decíamos, bueno, ¿y Ajá, ¿no? qué hace Un aquí? poco No vamos raro, ¿no? un poco raro, pero se me hacía maravilloso. Ya los tiempos están cambiando y los papás, solteros o no solteros, se están involucrando más en la crianza de los hijos, ¿no? Por ejemplo, ahora que dices, se me hace curioso, ¿no? Como, por ejemplo, hoy en día las mamás crean los chats, ¿no? En el WhatsApp, y entonces están todas las mamás del salón, de la escuela y del salón, y se intercambian información, que las tareas, que tal y tal y tal. Bueno, pues él como papá soltero tendrá que entrar en ese rol, porque si no va a quedar fuera, porque si no, no va a saber qué está sucediendo, porque si no, no va a estar enterado a lo mejor de las tareas o de lo que dejó el profesor, etcétera. Tendrá que involucrarse en esas cosas. Claro, pero te voy a decir, no es fácil. No aislarse, no es fácil. No es fácil, las mujeres como, bueno, ¿y qué hace aquí? No podemos hablar mal de los hombres. Ay, por ejemplo, bueno. ¿sí? O si van a decir chistes de hombres o chistes de que son solo para mujeres, pues no lo podrán hacer tan fácil. Pero porque si hay cierta resistencia sí. como mujeres. Él como papá tendrá que buscar los medios, las estrategias para, vamos pensando el caso extremo, no lo aceptan en el chat. Bueno, pues tendrá que buscar a lo mejor otros medios. Una alianza con una de ellas. Una alianza con una de ellas para que pues le haga favor de pasarle los datos, las tareas, etcétera, etcétera, ¿no? Y hacer ese mismo red de apoyo que hacemos las mujeres, ¿no? De la ronda y de, como tú dices, de las tareas, pues entran a ese rol también. Sí, ¿no? y algo muy importante, si un papá pasa a ser papá soltero, es muy importante que entienda, esto sí lo quiero como ser muy enfático. Es muy importante que todo papá, y no solo para el soltero, para todos, pero él en especial, el tema del tiempo dedicado a los hijos. Sí. Muchas veces los papás dicen, es que yo no tengo tiempo y entonces yo le doy tiempo de calidad a mis hijos. Perdón. Que no nos compremos esa, ¿verdad? No se vale, no es. Los hijos necesitan mucho tiempo y mucho tiempo de calidad. Hay que darle tiempo de calidad al Facebook. Claro. Sí. A ver si es cierto. A ver, sí. Y entonces, el papá que queda al frente de sus hijos como papá soltero, debe de entender que tendrá que sacrificar muchas cosas de él por los hijos. Así es. Muchas cosas en tiempo, porque requieren mucho tiempo los hijos. Y más, si él está llevando un doble papel de papá y de mamá, implicará mucho tiempo. Así mucho es. tiempo. Bueno, y además me encanta cómo lo aclaraste, que esto no nada más es para los papás solteros, es para los papás, para todos, mamás. Claro. Es que a veces creemos, y eso es en general, lo mando así el mensaje en general, nosotros a veces como papás nos vemos solo como proveedores. Y no es cierto, no solo somos proveedores. Hoy en día la mamá también es proveedora, claro. La esposa también es proveedora. Hoy en día, no sé la estadística, pero yo creo que el 80%, 90% de las mamás ya trabajan. Y también son proveedoras, pero también son parte del aseo de la casa, también son parte del orden de la casa, también son parte de la educación de los hijos. Y esa debe ser parte también de la actividad del papá, responsabilidad del papá. Sí. Bueno, y a ver, cuando ya son más grandes, ya estamos entrando a la adolescencia, vamos a poner el caso, ¿no? Que, bueno, cualquiera de los que hemos visto, o sea, ya sea por abandono, por divorcio, por viudez. Sí. Se queda con unos adolescentes en casa. Sí. Antes, la pubertad. Sí, la pubertad. Que es la entrada a la adolescencia, ¿no? Donde hay temas que se tienen que tocar. Sí. Temas de excesos, de relaciones sexuales, de mucho. Yo ahí, no sé si sea el mejor consejo, pero sí yo diría, un papá que es papá soltero y que tiene hijas, sobre todo las hijas, porque los hombres, cuando llegamos a la pubertad, normalmente lo pasamos como, les digo yo, como caballos de carreta, casi ni nos damos cuenta, pero en cambio las niñas sí, ustedes como mujeres sí se dan cuenta de ello. Ahí yo creo que sí sería muy importante, primero, que el papá ubique, conozca y casi, si es posible, se haga muy amigo de una ginecóloga. Así es. Mujer. Porque pues, si van con un ginecólogo, bueno, también vas a ver, pero va a ver la niña otra imagen masculina. Entonces me parece que será muy importante que se consiga por ahí una ginecóloga de mucha confianza, con la que él pueda platicar previamente, y luego vayan a consulta
los dos. ¿Para Claro. qué? Pues para que la ginecóloga, junto con el papá, y tal vez la ginecóloga le va a decir, salte un ratito. Claro. ¿Por qué? permiso. No porque él no deba de saber, sino porque es importante que la niña se pueda explayar, ¿no? Entonces a lo mejor pues ya la ginecóloga junto con la niña le podrá ir explicando, pero sí será muy valioso que el papá esté ahí, que ella se sienta de alguna manera cuidada, protegida por su papá, y que su papá la está llevando, ¿sí?, a conocer más de su cuerpo, más de sus cambios hormonales, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, me parece excelente porque no podemos hacer como que no pasa, ¿no? O sea, son Es- cambios de la mujer. claro. Y el que vayas abriendo esa comunicación o le vayas dando los medios a tu hija es maravilloso. Aquí nos mandan un video bellísimo. Nos dice, un aplauso a los buenos papás. Es terminación 6045. Muchísimas gracias. Bueno, yo te voy a recordar que tenemos regalito, tenemos el libro de Papá, ¿por qué no estás aquí?, de Julieta Lujambio, para que te comuniques con nosotros. Participa, hablemos de tú a tú. Los teléfonos en cabina es 3122-1190, 3647-1883. También el WhatsApp 3310-190712. Estamos en vivo. Un beso a las personas que nos están siguiendo también por nuestra transmisión de Facebook. De tú a tú, Pati López R, Angie y Karina Salas, besos a las dos y a todos los demás. Vámonos a un corte, nos queda un solo bloque, así es que regresamos de volada. Vamos y venimos. La psicología le aporta a tu vida comprensión, concientización y soluciones. De tú a tú. Continuamos de tú a tú en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de regreso, estamos hablando de tú a tú aquí en Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. En vivo, en el 1040 de AM, todavía, bueno, muy contentos de seguir celebrando a los papás. Y acá nos siguen llegando mensajes. Te recuerdo que tengo un libro para ti de Julieta Lujambio. Es Papá, ¿por qué no estás aquí? Los teléfonos en cabina son 3122-1190, 3647-1883. El WhatsApp es 3310-190712. Acá nos dice, hola, buen día. Soy Francisco Javier Rodríguez. Me gusta que también involucren de lleno a nosotros los papás. Me gustaría participar por el libro. Claro que sí, Francisco, y muchas felicidades por tu día. Acá también nos felicitan por el programa y bueno, nos recomiendan de que pongamos, y lo comentábamos en el aire, ¿no? Nos están pidiendo de que pongamos agua, un trastecito de agua para los pájaros. Los porque pajaritos, muchísimo porque por el calor y calor. la falta de lluvia. Sí, pues muchísimas gracias. Y bueno, ya nada más nos queda este bloque, ¿sí? Hablando de honor a quien honor merece, los papás solteros, todo lo que involucra, ¿no? Estamos en las edades que son muy diferentes cuando los papás van acompañando a sus hijos, cuando son bebés, cuando son adolescentes, ya hablamos de la mujer. ¿Qué pasa con los hombres? El papá y... Sí. Es igual de complicado que la niña, pero la diferencia es que con los hijos varones, el cambio hormonal o el paso de la niñez a la adolescencia, a la pubertad, no es tan drástico. Entonces a mí me parece que ahí el papá debe de hacerlo, platicar con el hijo y hacerle ver los cambios físicos que está teniendo, la situación de la atracción hacia el sexo opuesto, el tema del cuidado de su cuerpo, ¿no? Y entonces podrá hacerlo y debe de hacerlo. Los riesgos que también... Los riesgos que pueden implicará, entrar, ¿no? exactamente, todo el tema de las diferentes enfermedades que pueden provocar por medio de transmisión sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí las drogas también, el alcohol, claro, o sea, las porque en drogas, el hombre el alcohol. bueno, ya desgraciadamente también en la mujer, ¿no? Pero... Sí, o sea, yo creo que en ese tema, por ejemplo, de drogas, de alcohol, de cuidados hacia los otros y hacia sí mismo, podrá hacerlo con varón o con mujer, con su hija o con su hijo.
En el tema me parece que sí, por prudencia y por sobre todo respeto a la intimidad de la hija, poder hacer esto que les comentaba de pues buscarse una buena ginecóloga de confianza, ¿no? Que pueda apoyarlos. Eso me parece importante. Y en el caso del hijo, podrá, en el aspecto sexual, podrá platicarlo directamente con él, por esa de alguna manera relación de hombre con hombre. Okay. ¿Sí? Entonces sí, también otra vez volvemos a la comunicación, volvemos a que el hombre tiene que ir desarrollando otras habilidades de tener una relación mucho más cercana con sus hijos. Y ojalá que no nada más fueran los papás solteros. Yo creo que las mamás, los papás, o sea, todos. Fíjate que ahorita acabas de tocar un punto muy importante, el tema de la comunicación. Sí. Y entonces, un tema central me parece que del papá soltero es que deberá aprender, si no lo ha hecho, deberá aprender a comunicarse con sus hijos mucho más profundamente en las diferentes etapas. ¿Cómo se va a comunicar con el niño recién nacido? Siendo afectivo, abrazando, besándolo, estando en contacto con él. ¿Cómo lo hará con un niño de los 0 a los 3 años? Ayudándolo, guiándolo, llevándolo de su egocentrismo a ir saliendo de sí mismo. Y eso lo hará de alguna manera con pequeñas reglas, con pequeñas normas en la casa, pero igual también abrazándolo, besándolo, estando con él, que es algo que desgraciadamente, socialmente, culturalmente, el hombre no tenemos. Y será muy importante. Luego, en la más o menos, vamos pensando en la etapa de los 3 a los 6 años, igual deberá tener mucha comunicación con él, poniendo normas familiares, normas del hogar y reglas y límites. Así es. ¿Sí? Y luego de los 6 en adelante, llevándolo de la mano, ¿sí? A socializar. Llevándolo de la mano y que sea ejemplo él de relación con los demás, con la familia extensa, que no se encierren en sí mismos, ni el papá ni familiarmente, sino que salgan, que tengan contacto social. Y luego en la adolescencia, igual, comunicación con los hijos, para hablar, como decíamos hace rato, de las drogas, del alcohol, del sexo, ¿sí? De los riesgos. Pero fíjate qué interesante, ahorita te escucho y yo le vuelvo a dar, más aplauso a los papás solteros, porque todo lo que me dices nos puede caer el 20 a las mamás casadas solteras, a los papás casados solteros, a los papás que ya están divorciados y no viven con sus hijos. O sea, eso lo tendríamos que aplicar todos. Claro. Por ejemplo, ahorita que dices del papá que ya no está con los hijos, debe de entender que de una forma o de otra debe de darles tiempo. A lo mejor no el tiempo que podrés darles cuando esté en la casa, pero tendrá que buscar tiempos y cuando esté con ellos, ya sea por fines de semana o por X tiempo, necesita, ¿sí? Eso que no hace en la semana que no los ve, debe de darle tiempo cuando los ve los sábados o los domingos y para todo, dialogar, no para hablar. Sí, para poner límites. Porque a veces llega, como estoy nada más medio día, un día con ellos o con ella o con mi hija o con mi hijo, pues le voy a dar todo y me voy a desbordar, ¿sí? De cosas materiales o de cosas cuando eso sería algo negativo. Bien, ahorita que decías de los papás que no están, María del Carmen nos está compartiendo, no pudimos tener enlace telefónico con ella que quería hablarnos de tú a tú porque tuvimos problemas técnicos, pero acá nos comparte, mi marido se fue hace 1 año de mi casa con otra mujer y lo demandé hace 9 meses y el DIF solo aplaza la demanda y no me da dinero. Bueno, creo que el escuchar a María del Carmen también nos lleva a decir, pues recuerden que si estamos hablando de papás, de mamás, ¿no? Que el bien común en una pareja son los hijos. Sí. ¿No? Y que en esta situación que se da, desgraciadamente, cuando hay un divorcio, una separación, que o las mamás toman de rehenes a los hijos y no ves a tu padre, o los papás no te doy dinero. Entonces, gracias por mandarnos que entiendan que los que menos deben de sufrir eso, ojalá que el papá nos estuviera oyendo, claro, los que menos deben de sufrir eso son los hijos. Exacto. ¿Sí? Que ojalá que pudiera entender que los hijos requieren, ¿sí? Una serie de elementos materiales que implicará pues un gasto y que no puede hacerlo solo la mamá, que requiere del apoyo del papá, y si ya no está, pues los hijos siguen siendo hijos y siguen siendo seres vivos que requieren
de muchas cosas. Ojalá que sí. lo Y bueno, entendiera. Mari Carmen, mil gracias Sí. por hablar de tú a tú, porque ojalá no esté escuchando el papá de tus hijos, pero tal vez no está escuchando otros papás que esto que tú nos compartes, pues los hagan moverse Reflexionar un y poquito. moverse. Acá también nos dice la Victoria sobre unos boletos, sí que le interesan los boletos para la ópera. Con mucho gusto, estamos en vivo ahorita en el programa de Tú a Tú. Voy a pasar tu mensaje a quien corresponda para que te pueda dar respuesta, ¿sí? Porque los boletos no se dieron en mi programa, entonces no podría hacer mucho por ti. Bueno, vámonos yendo a las conclusiones, porque hemos hablado de muchísimas bien, cosas sí. y ojalá, aplausos para los papás solteros, pero que todo lo Sí, que hemos sí, hablado sí. nos caiga en el 20 a todos los que somos padres. Claro, y porque madres. Dios no lo quiera, pero todos podemos caer en eso. Sí. ¿Sí? Ya sea quedar como madres solteras o como padres solteros. Y como tú dices, concluyendo, a mí me parece un elemento importante esto que decíamos. El papá no debe encerrarse en sí mismo. El papá no debe encerrarse con su familia como caparazón. Ahorita me quedo pensando, ¿no? En la película de Nemo. Ujú. ¿Sí? No debemos de sobreproteger, por el contrario, debemos aprender a dialogar y a comunicarnos con nuestros hijos, y tenemos que hacerlo de diferente forma en cada etapa de la vida, y debemos hacerlo de forma distinta, ya sea con hijas o con hijos, ¿sí? Estoy totalmente de acuerdo contigo, hay que darles también el tiempo. Comunicarnos, y claro, la comunicación implica tiempo, mucho tiempo y tiempo de calidad. Así es. ¿Implicará un doble esfuerzo? Sí. Para bien o para mal implicará un doble esfuerzo, pero que esperemos en Dios que si así de alguna manera, si las circunstancias lo han llevado a estar como papá soltero, tiene las herramientas. Así es, para poder exacto. hacerlo. Lo acabas de Tiene dar las muy claro. herramientas. Si te tocó así es porque tienes las herramientas. Tiene las herramientas. Y puedes desarrollar aún más. Claro. Aún más. Claro. Y pues yo sí quiero darles un aplauso enorme y que Definitiva. puedan seguir, ¿no? O sea, en esta parte las mamás solteras luego les dicen mapá, ¿no? Mapa. Mapá. Ahora los papás solteros les dirán pamá, no sé. Pamá, podría ser, ¿no? Podría ser, Sí. pero que también, y si tú tienes dentro de tu red en la escuela algún papá soltero, pues hay que ayudarlo igual, ¿no? Como nos ayudamos las Ándale, eso es mujeres. muy importante. Oigan, mamás, familias, ¿no? Sí, Los colegios familias. necesitan un poco de más apoyo, ¿no? Los papás solteros. También las mamás Las solteras, mamás, pero sí, bueno, pero hoy en hoy día es es el el tema. Y entonces también necesitan apoyo, ¿no? No los dejen solos, por favor. No, y son superhéroes también. Sí, bueno, sí. Mano Santa, para ver quién se lleva el libro. Mira, Francisco Javier, te llevas el libro. Tu terminación es 9041. Muchas felicidades. Y aquí ya me tengo que ir. Me están llegando más mensajes de Guille. Pues muchísimas gracias, Guille, por estar aquí hablando de tú a tú. Doctor Enrique López Fernández de la Universidad Panamericana, muchas gracias por acompañarnos. contrario. Y muchas felicidades a todos los papás. Besos y abrazos. Quédate con nuestro coach online y mañana tenemos un gran programa de, cómo podemos apoyarnos en la crianza de nuestros hijos, en el cuidado de nuestros hijos. Vamos a hablar de tú a tú sobre niñeras, ¿sí? Mañana te espero al punto de las 7. Hasta mañana.